voy a invitar para que abra su Biblia en Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 13. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 13. Cuando lo encuentre se pone de pie. El tema que estaremos compartiendo hoy es no llores. Ese es el tema de hoy. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 13. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios. Lucas 7:11, vamos a leerlo todos juntos. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra tocando vidas, tocando corazones, Señor, y que nos ilumines también para que nosotros, Señor, podamos aplicarla a nuestra vida y con otros también, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? El 24 de mayo, hace escasos unos días, a las 11 de la mañana con 32 minutos, un joven de 18 años de raza hispana entró a la escuela Robb Elementary School, una escuela primaria en Uvalde, Texas. Disparó su rifle semiautomático, quitándole la vida a ¿cuántos niños? 19 niños y 2 maestras, un total de 21 personas. ¿Qué causó todo esto, hermanos? Conmocionó no solamente a Uvalde o a toda esa comunidad, al estado de Texas, sino al país y a todo el mundo. Tristemente, yo creo, hermanos, que entre todo esto, tanto familias como padres están desconsolados por la partida de sus hijos. Que hemos escuchado testimonios a través de otras estaciones locales de esos lugares donde el pastor de esa ciudad, su hijo, él dijo al final: fue un milagro de Dios que yo me llevé a mi hijo después de las presentaciones. Otros padres no se los llevaron. Otras niñas fueron salvadas de puro milagro en operación, ¿cómo dice? Sobrevivir. Toma sangre de otra niña, se la pone sobre ella para que este hombre pensara que estaba muerta. Tristemente, todo esto ha causado mucha tristeza en muchas personas, sobre todo las familias, que aún, hermanos, que a veces el dolor causa que nos resintamos contra Dios. El pastor y otras personas más, ha habido chaplains, ha habido de parte de la convención y otras personas que están ahora ahí en ese lugar para ministrar o poder ayudar a los que están dolidos. En todas las iglesias y en toda la comunidad ya ha habido testimonio de pastores que han ido a la hospital y orado por aquellos que están dolidos, que están en ese tipo de duelo, que algunos han dicho: no, yo no quiero la oración. ¿Por qué razón? Porque están resentidos, están enojados y están molestos. Yo creo, hermanos, que todos en alguna ocasión de nuestra vida hemos pasado o vamos a pasar por un tiempo de sufrimiento, ¿no es así? Unos de una manera y otros de otra manera, pero esta es la peor masacre escolar de los últimos 10 años, de los últimos 10 años aquí en Estados Unidos. Y lo más triste es que fueron niños indefensos, niños inocentes, tristemente, que no pasaban los 10 años de edad, ¿no es así? Yo entiendo que el gobierno tiene ciertas leyes y muchas cosas, pero aún así el mal manejo y cuántas cosas, pero digo yo, entonces la solución será quitar las armas. Si es así, pues aquel hombre fue y se metió a su garaje, prendió el auto y ahí con la intoxicación y al final murió. No, pues vamos a quitar los autos porque pueden usarlos de una mala manera. Y un cuchillo, lo mismo, otra cosa. Yo creo que el problema no está en el arma, creo que está el problema en el corazón de la persona, ¿no es así? Aparte el pecado, aparte Satanás que mete en las mentes y muchas otras cosas, influencias que suceden a las personas que nosotros no vemos, pero que Dios ve todas las cosas y que su juicio va a ser justo un día. Dice Eclesiastés, hermanos, capítulo 7, versículo 14: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro.
a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios hizo el bien y Dios causa que también haya sufrimiento. Y fíjese, Dios permite y creó el sufrimiento por muchas razones que nosotros no entendemos ni sabemos. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué es que tú estás permitiendo, Señor, esto en nuestra vida? Pero aún así, hermanos, el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para llenar nuestra vida y llamar también a nuestra vida su atención. El pastor que al final, gracias a Dios que su hijo no murió en ese masacre, decía él: yo predico que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Sí, imagínense ahora, y qué tal si esto me hubiera pasado a mí, ¿cómo estuviera yo? ¿Verdad que no es fácil, hermanos, aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Y sabe qué? A veces Dios permite ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos sometamos a su voluntad y llevar a cabo su plan, su propósito en nuestras vidas. Y sufrimos, ¿sabe por qué? La mayor razón, hermanos, por el pecado, la caída del hombre. ¿No es así? Y sufrimos porque sí, vivimos en un mundo caído por el pecado, pero también a consecuencia de nuestras y de otros malas decisiones, que somos tercos, ¿no es así? Aparte tal vez por la persecución de nuestra fe, sufrimos tal vez por crecer o para crecer o quitar actitudes malas de nuestra vida, y por otras muchas razones Dios permite el sufrimiento en nuestra vida que no entendemos. Puede ser una enfermedad, puede ser una riña entre algunas personas, lo que sea. Pero Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz solamente la vamos a tener en el Señor. Y dice Él, en el mundo tal vez tendréis aflicción. No, es una aseguranza, es una garantía de que lo vamos a tener. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice? Nos da una solución: confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, entre todo eso, el Señor va a estar con nosotros para que nosotros también podamos vencer ese sufrimiento. Así que, ¿qué podemos hacer por las personas que sufren? ¿Usted conoce a alguien que está sufriendo en este momento? ¿Qué ha hecho usted por esa persona o esa familia que está sufriendo? Podemos hacer muchas cosas por ellos, ¿verdad que sí? ¿Qué podemos hacer por las personas que están sufriendo? Primero, ser empáticos. Espero y no tengo la palabra equivocada de empatía. Ser empáticos. Ahora, ¿qué es ser empático? ¿Qué es la empatía? Es la habilidad de entender y compartir los sentimientos y las experiencias con las demás personas. O sea, es en un sentido imaginarte en la piel y los zapatos de otra persona. Aunque nunca los vamos a llenar, sea quien sea la persona, cada persona es única, pero es sentir lo que sienten los demás. Esa es la empatía, es ver su sufrimiento desde el punto de vista de ellos, no el mío, sino el de ellos. Pedro recomendó en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Ve usted cómo es que él entendió ese concepto de esta palabra, hermanos, de empatía? Tú tienes que ser con esas personas, sentir con ellos lo que ellos están sintiendo, ser compasivo con ellos, ámalos fraternalmente, ser misericordioso con ellos, amigables. Porque ¿qué es lo que dicen muchos? A eso le pasó para que se le quite, se lo merecía. ¿Sí o no? Y el apóstol Pablo también en Romanos 12:15, bueno, si usted recuerda también, usted recuerda a Ananías, que va y ora por Pablo. ¿Usted se acuerda? El Señor le dice: Ananías, ve a tal lugar y en la calle derecha ahí va a estar Saulo, quiero que ores por él. No, Señor, ha perseguido a la iglesia, a lo mejor hasta un familiar de él fue muerto a consecuencia de Pablo, y quieres tú que yo, Señor, vaya a orar por él. Tú ve, instrumento me es este. Y él va, y cuando él se le acerca a Pablo, pues Pablo ahí tranquilo, estaba ciego, no sabía ni quién era, hasta si lo quería matar no podía porque no podía ver. Pero llega Ananías, se pone frente a él, y ¿sabe qué le dice a Ananías? Ojalá y te quedes ciego. ¿Le dice eso? No, ¿verdad que no? Le dice: hermano Saulo, le dice. Entendió el concepto y obedeció al Señor.
Y fíjese, el apóstol Pablo, él escribe en Romanos 12:15, él también recomendó la empatía. Nada le costaba a este Ananías desearle un mal. No, él sintió lo que él estaba pasando ahí y exhortó a los cristianos, dice, gozaos con los que se gozan. ¿Y qué dice? Llorad con los que lloran. También en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, que dijo Jesús, porque ellos recibirán consolación. Así que es natural lamentar, hermanos, a veces las pruebas de nosotros, lo que estamos sufriendo, pero lo que estamos pasando. Pero también Jesús se compadece cuando lloramos con los que lloran. Él dice, hey, bien hecho. Eso es lo que yo quiero que tú hagas como cristiano. Y en ninguna parte, hermanos, de la palabra prohíbe las lágrimas, en ninguna parte prohíbe eso. Y los presenta como un signo de debilidad. No, nunca. Al contrario. De hecho, la recomienda cuando estamos en presencia de los que sufren. Lloren con los que lloran. Es mantenerse cerca. Esta es la empatía, hermanos, de esa persona. No dejarlos solos. Que el otro sepa que ahí está usted. Si se le necesita, o acompañarlo, hacerle sentir esa cercanía, ese apoyo, pero tampoco sin invadirlo. Hay que respetar su espacio también. Pero eso es empatía, hermanos. Entonces, la simpatía y la empatía. La simpatía es sentir preocupación por la otra persona. Ay, Señor, cuídalo, guárdalo, bendícelo, Señor. Y ya está ahí. Pero la empatía es cruzar esa línea, es no la preocupación, sino la ocupación de la otra persona. ¿Qué voy a hacer, Señor, yo para poner en práctica esta simpatía que yo siento? Así que, hermanos, yo creo que entre todo esto vemos de que caminar, la mía extra, es como quien dice estar en los zapatos de la otra persona. Eso es la empatía. Yo creo que dice Juan, 1 de Juan capítulo 3, versículo 17, el apóstol Juan, él se hacía una pregunta. Y fíjese lo que él se pregunta. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, dice, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice. ¿Ve usted? Un cristiano tiene que tener empatía con las demás. Oye, ¿tienes el medio y no lo haces? Dios dice, por eso te estoy bendiciendo, para que bendigas a otros. Amén. Así que, hermanos, yo creo que la simpatía es una emoción, pero la empatía es acción. Y creo que la mayoría de los cristianos simplemente sentimos simpatía. Pobrecito, que Dios lo bendiga. Señor, envíale a alguien para que tú le suplas, Señor, ¿verdad? Dios, hermanos, no nos llamó a explicarles tampoco su sufrimiento. Mira, tú estás pasando por esto, mira, por esta razón, y hasta se creen profetas en un sentido, ¿verdad? El Señor los mandó a estar con ellos, ¿verdad? Pero nos encanta hablar y decir, que como leímos al principio, ¿cuál es el tema? No llores. Dice, no, pastor, cuando usted vaya a hablar con una persona que está en luto, que está en problemas y que está sufriendo, no, nunca le digas no llores, porque es en contra. Y los consejeros y los psicólogos dicen tal cosa, por esto y por esto y por esto. Si Jesús lo dijo, no llores, es por algo. Yo creo que Dios no se equivoca. Pero una persona que está sufriendo y tú dile, no llores, estoy seguro que a lo mejor esta persona hasta se va a molestar y te va a decir, pero ¿cómo que no? Mira esto y esto y esto. Pues ese era el punto de Dios, que saques lo que sientes aunque te enojes, ¿verdad? Dios no se equivoca, hermanos. Pero ¿sabe qué? Yo creo que entre todo esto, a veces nos encanta hablar y decir, pero a veces no hacemos nada y decimos, mira, pues no llores, todo va a estar bien. O mira, yo tenía una tía que tenía el mismo problema que tú y se murió. No, mejor no diga nada, ¿verdad? Pero aún la frase, no llores, muchos dicen que no debes de decirla, pero yo creo que si usted ve en Lucas capítulo 7, versículo 13, dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Porque yo creo que aquí, hermano, no es tanto las palabras lo que hace la diferencia, sino tu presencia. Ese es el punto clave. Los que están en los funerales, ¿qué cree usted que ellos recuerdan? ¿Lo que usted les dijo? ¿No sabe qué recuerdan ellos? Oye, ¿quién vino al funeral? Ah, pues miré a tal y tal y tal y tal. ¿Qué dijo? No sé, pero ahí lo miré. Ellos recuerdan su presencia, su persona. La empatía es estar con ellos en medio del dolor, hermanos.
Los empáticos son personas que son sensibles a las necesidades y a los sufrimientos de otras personas. Son amables, son atentos, son buenos y son personas que escuchan a los demás. Siempre están dispuestos a ayudar a esas personas y ofrecer, como dicen, un hombro para poder llorar o estar ahí simplemente para escucharlos. Ese tipo de personas empáticas son personas que detectan emociones. Se puede ver, hay una frase mexicana que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Pero ¿sabe qué? Hay personas que ve el rostro de la persona y usted puede ver a la persona feliz, pero esas personas ven más allá de eso. Oye, ¿te está pasando algo? Dice, no, mira, es que estoy notando esto y esto y esto. Y entonces ya la persona, no, hombre, es que sí, mira, esto y esto y esto. Hay personas que no pueden ver eso y hay otras que fácilmente reconocen eso en otras personas. Son personas empáticas. Ellos detectan las emociones de las personas que sufren. Son capaces de sentir lo que otros sienten, si están sufriendo, si están ansiosos, estresados, deprimidos, preocupados o aún enojados también, lo pueden ver en su rostro. Dice la palabra que una de las personas que más ha sufrido sobre la tierra, aparte de Jesús, ¿quién fue, hermanos? ¿Quién fue la persona que más ha sufrido sobre la tierra conforme a la palabra después de Jesús? Job, ¿verdad que sí? Que a veces ya hasta piensa uno en un tiempo, ¿verdad? No, yo no quiero leer esa historia, porque yo no quiero que eso me pase a mí, ¿verdad? Y uno se imagina cosas. Pero ¿sabe qué? No tuvo amigos empáticos, Job. En un sentido, no tuvo amigos que fueran empáticos con él. ¿Sabe por cuántos días vienen los amigos de Job? ¿Cuántos amigos de Job eran? No recuerdo los nombres de ellos, pero eran 3 amigos. ¿Sabe cuántos días estuvieron sus amigos con Job antes de hablar? Ellos vienen y ahí están, encuentran a Job ahí sentado con un tiesto ahí rascándose, ¿verdad? Y ellos estuvieron ahí con Job. Dice la palabra en Job capítulo 2 versículo 13, dice: así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Imagínense, por 7 días ellos vienen, vamos a sentarnos aquí con Job, tomarían agua, comerían, a lo que se ve aparentemente nada, sin decir una palabra. Ellos estuvieron ahí con Job. Pero ¿sabe qué? Se ha dicho que los amigos de Job fueron maravillosos hasta que abrieron sus bocas. Pasaron los 7 días y empiezan a preguntarse y a hacer preguntas los amigos de Job. Y la Biblia dice que Job era un hombre inocente, aunque imperfecto, pero dice la palabra que era una persona justa. Perdió todo lo que tenía, y lo que menos quería perder, lo que más quería perder, no lo perdió. No le quiero decir qué, pero encima de todo, creo que al final vea su cruz, ahí estuvo a su lado, y por encima de todo, al final sí, sus amigos como quiera vinieron a verlo, pasaron tiempo con él. Pero yo creo que así como estos jóvenes, los amigos de Job que vinieron, que estuvieron 7 días, y después de los 7 días empiezan a hacer preguntas y a apuntar dedos. Yo creo, hermanos, que así son las creencias de muchos jóvenes hoy en estos días. ¿Usted ha escuchado la palabra karma? Si no, bueno, karma es la idea de que existe una ley que es causa y efecto. Tú haces esto, esto te va a pasar. Sus 3 amigos suponía, hey, tú tienes que ser culpable de algún delito. Tú tienes que haber hecho algo. Yo creo que tú provocaste a Dios en algo para que esto te viniera a ti, y Dios te está castigando. Por eso es la razón de esto que te está pasando a ti, Job. Pero los del karma creen que la gente que hace bien experimenta el bien, gente que hace mal experimenta el mal. Pero ¿sabe qué? Eso significa que si vemos a alguien que sufre, podemos concluir, hizo algo y por eso se lo merecía. Pero yo creo que no es así. El deseo de los amigos de Job es: vamos, Job, confiesa, ya dilo, ya tenemos más de 7 días aquí contigo, ya pide perdón a Dios, algo hiciste para merecer esto. Pero al final del libro, ¿qué hace Dios? Reprende a estos muchachos.
lo reprende. Y al final, ¿qué hace? Elogia a Job. Y al final Dios le dice, ¿sabes qué, Job? Ora por tus amigos. En vez de que ellos oren por ti, no, tú ora por ellos. Qué triste, ¿no? Y al final Dios estaba molesto cómo estaban tratando a Job. Y dice Juan, capítulo 9, versículo 1, que usted dirá como, ¿era el karma o qué? No. Hay una historia en la palabra, en Juan 9:1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí está el karma. Algo sembraron y algo causa y efecto, ¿no? Y luego dice la palabra, respondió Jesús, no es que éste pecó, ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces Dios permite cosas malas, hermanos, en nuestra vida, no porque nos esté castigando, quiere enseñarnos algo. Nosotros no somos nadie para juzgar ni condenar a las personas que están sufriendo. Usted no sabe la razón, usted no sabe ni el motivo ni el origen del problema de una manera no subjetiva sino objetiva. Usted no lo conoce, solamente la persona que ha pasado y Dios. Otra ocasión también Jesús responde a este tipo de pregunta. Si eso les pasó es por algo. Y dice en Lucas 13 versículo 4, dice, o aquellos, aquí hablando Jesús, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? ¿Tú pensabas que ellos eran más culpables que aquellos porque se les cayó la torre encima? Algo hicieron. ¿Qué dice Jesús? No, no es así. Nosotros no conocemos todos los planes de Dios. Nosotros no conocemos por qué Dios permitió lo de Uvalde, hermanos. Yo creo que entre todo lo que Dios permite, Él sabe por qué. Yo creo que eso es para que la gente se ponga a pensar, así como ellos, tú también te vas a morir. Pero tú debes de hacer la pregunta, ¿estás listo para morir? Ese es el detalle. Nosotros no conocemos los planes de Él. Y aún Job, hermanos, vemos en la historia que en realidad él nunca aprendió totalmente la causa de su sufrimiento, siendo, dice la palabra, que era un varón justo, era un hombre piadoso, que no había otro hombre como él en la tierra. ¿Por qué, Señor, permitiste esto en mi vida? Lo que sí conocemos es que conoció mejor a Dios. Antes no te conocía, Señor, de oídas te había oído, pero ahora sí ya tengo una relación mejor contigo. Aparte de que conoció mejor a Dios, otra razón es que Dios, ¿por qué lo permitió? No lo sabemos. Pero yo creo que lo escribió también pensando en nosotros. Y así son muchos que piensan que son hijos de Dios y no son porque, soy bueno, me porto bien. Y dice Dios, no, Señor, no es así. Cuando Dios habla del sufrimiento de Job, en Job capítulo 38 al capítulo 41, ¿sabe qué dice? Oye, Job, yo soy Dios. Tú puedes explicarme por qué esto, por qué lo otro y por qué aquello, Job. Y Job como, no sé ni de qué me estás hablando, Señor, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? En un sentido Dios le está diciendo a Job, tú tienes que confiar en mí, Job. Job ni se imaginaba que se iba a escribir esto en un libro y que se iba a estar predicando en un futuro de esto. Él ni en cuenta, hermanos. Pero por algo Dios escribe las cosas. Ahora, ¿qué podemos hacer por las personas que sufren? Los amigos de Job no fueron para nada empáticos con él. Dios sí lo fue. ¿Qué podemos hacer? Primero, hermanos, ser empáticos. Segundo, orar por ellos. Es lo mejor que podemos hacer también, orar por ellos. Y es importante, hermanos, que oremos por las demás personas, sobre todo los cristianos, por el pueblo de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el Señor nos ha ordenado que lo hagamos. Orad, ¿qué? Sin cesar, dice la palabra. Así que Jesús ordena que oremos, no solamente por mi familia, por mis amigos, o los hermanos de la iglesia, o mis compañeros de trabajo. Aún Él, ¿qué dijo? Ora por tus enemigos también. Oiga, qué tremendo es eso, ¿no cree usted? Así lo dijo en Mateo 5:44. Y al orar por los demás, estamos, ¿qué, hermanos? Imitando a Jesús. Así Él lo mandó en repetidas veces. Aún en la palabra, en las epístolas del Nuevo Testamento, están repletas de ejemplos de oraciones por otros, así como un llamado también, ora y ora por tales.
Dice en Timoteo 2:1, primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Wow, qué interesante que Pablo aquí hace 4 tipos de oraciones: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Yo creo que las rogativas tal vez están hablando de otras personas, tal vez las oraciones están hablando de mí, y peticiones tal vez en lo financiero o de otras personas, y acción de gracias también. ¿Por quién? Por todos los hombres. Así que inciso A, hermanos, es importante orar por los demás, porque al hacerlo estamos participando con Dios. ¿Saben qué? En el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que las personas estén en paz. Dice la palabra en 2 Corintios 5:18, con el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Nosotros, hermanos, somos como embajadores en nombre de Cristo. ¿Para qué? Para reconciliar a las personas, no solamente con Dios, ni con los demás, sino con ellos mismos también. Inciso B, es importante orar por los demás, porque al orar compartimos las cargas de los demás. ¿Qué dice la palabra? Orad los unos por los otros y sobrellevad las cargas los unos con los otros. Pablo dijo en Gálatas 6:2, sobrellevad las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que una de las leyes de Cristo es llevar las cargas de los demás. ¿Y cómo las llevamos, hermanos? Orando por ellos. La oración, hermanos, es un arma que Dios nos ha dado para que por medio de ella las personas, ya sea que sean sanas, ya sea que crezcan espiritualmente, para que se resuelvan sus problemas, o para que sean salvos, para derribar fortalezas espirituales, para que sean libres de la tentación, para que tengan paz en medio del sufrimiento, para sus necesidades o financieras sean satisfechas, y por muchas razones más. Dios quiere que oremos. Amén. Inciso C, es importante orar por los demás para que Dios consuele sus corazones. Así lo dice la palabra. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. ¿Qué dice el Señor? ¿Tú quieres ser consolado? Llora. Ya hemos enseñado, ¿verdad?, de la palabra llorar, que si usted la divide en dos, está hablando y diciendo dos cosas. Está diciendo llorar, ¿verdad? Lloro, pero también quítele la ella y ¿qué queda? Orar, ¿verdad que sí? Dos cosas muy importantes. Dice también en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios, ¿de qué, hermanos? De toda consolación. Pero fíjese lo interesante de lo que Pablo nos enseña aquí. Dice, el cual se incluye, nos consuela ¿en qué? En todas nuestras tribulaciones. Pero no es no solamente para que, mira, te he dado la oración y te he dado el Espíritu Santo para que tú seas consolado. Pero ¿qué dice Dios? También no pienses solamente en ti, sino también para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están, ¿qué? En cualquier tribulación, por medio, fíjese, por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios primero. Dice, así como yo te consolé a ti, quiero que tú los ministres a ellos, para que así como yo te ministré a ti, quiero que tú los ministres a ellos también. Es un trabajo, hermanos, en el cual Dios me lo da, pero quiere que lo pase a otros también. Y sabemos, hermanos, que no podemos solucionar los problemas del mundo, pero sí puedo marcar la diferencia en aquellos que se encuentran a mi alrededor. Tal vez mi familia, mis hermanos en la fe, o amigos. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 4:6. Si usted ve a su alrededor, hermanos, en su familia, en sus vecinos, en sus compañeros de trabajo, usted ni se imagina cuánto dolor hay en las personas. Que usted los ve y los ve riéndose, haciendo bromas, pero están sufriendo, hermanos. Están sufriendo, pero no sabemos. Y fíjese lo que dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos,
sino que el Señor no está diciendo, quiero que dejes de estar afanado. Tampoco le está diciendo eso. Estás afanado, ya no te afanes. Dice mejor que haz. ¿Qué dice el versículo? Sean ¿qué? Conocidas vuestras peticiones. Entonces el Señor está diciendo aquí, mira, tus peticiones, como tú no me las dices a mí, te estás afanando con eso. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Y qué más? Ya le pedí al Señor y Dios no me dio esto, no me lo concedió. Pero dice ahí, oración y qué más, y ruego con acción de gracias. Y la paz, fíjese el resultado. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Que si mira, yo tengo un afán en mi vida, Señor, ahora voy a poner esa petición delante de ti en oración y aparte en ruego, voy a persistir, orar. ¿Qué dice Dios? Tú vas a tener paz, ¿verdad? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y aparte que vuestros pensamientos. El corazón, hermanos, y los pensamientos son traicioneros. Si yo me enfoco en orar y confiar en los planes de Dios para mi vida, la paz de Dios, hermanos, empuja esos afanes. Empuja, ¿qué es lo contrario de paz, hermanos? Angustia, ¿verdad que sí? Dolor, sufrimiento. Entonces Dios las empuja de nuestra mente. Antes de orar al principio, ¿qué leímos en Jeremías 29:12? Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. ¿Planes de qué? Planes de paz, planes de bien, para darles el fin que ustedes esperan. Cuando ponemos, hermanos, nuestras cargas, nuestros sufrimientos y nuestras preocupaciones en las manos de Dios, ¿qué es lo que Él hace? Pone su paz en nuestros corazones. Es como un intercambio, ¿verdad que sí? Entonces nos conviene intercambiar las cosas con el Señor. Así que eso nos conviene para quitarnos de ese peso de encima y vamos a tener el cuidado y la paz de Dios. El salmista David escribió en Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande, del verbo andar, no podemos prevenirlo, no podemos brincarlo, no podemos rodearlo ni detenerlo. Pero ¿qué dice el salmista? Tenemos que andarlo, no nos queda de otra. ¿No es así? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vas a ser alentado, ¿verdad que sí? Hay un libro completo en la palabra, hermanos, que se llama Lamentaciones. El libro de los lamentos, de los lloros, de los quejidos, como quien dice, que según la tradición registra oraciones llenas de dolor, sobre todo de Jeremías, hermanos, orando por su pueblo de Jerusalén, que fue saqueada y destruida allá por el año 587 antes de Cristo. Si vemos los salmos también con el salmista, es un libro también de oraciones. Entonces el sufrimiento nos enseña que es a Dios, hermanos, a quien necesitamos en medio del dolor. Señor, aquí está lo mío, ¿verdad? Te lo llevo ante tu presencia. Dice Salmo 121:1, alzaré mis ojos al norte. Sí, pastor, para allá voy a ganar buen billete en las líneas, o billetes en la construcción, o billetes en el no sé qué, ¿verdad? No al norte, sino ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿verdad? Todo viene de Él, todo proviene de Él. Por la oración, hermanos, Dios nos ayuda a quitar los ojos de nuestros problemas para colocarnos en Él, que no es nada sencillo, ¿verdad? Así que, ¿qué podemos hacer por las personas que sufren, hermanos? Ser empáticos, estar con ellos, ir con ellos, orar por ellos, ¿no es así? Segundo, orar por ellos. Abril 7 del año 1994, la nación de Ruanda, el nombre de esta joven es Immaculée Ilibigasi, si es que lo pronuncié bien. En aquel entonces, ella tenía 43 años. Su vida cambió drásticamente, terriblemente. Al estar ella en casa, 2 días antes de la celebración de la resurrección de Jesús, su hermano venía corriendo. Y donde oían el ruido, todos voltearon a ver a ese joven gritando: el presidente ha muerto. Y era su frase que él venía diciendo. ¿Y qué sucedió después de ello? Empezó un gran genocidio en su nación, ahí en Ruanda. Lo más terrible de toda la historia en sí del mundo. Un genocidio es como destruir parcial o totalmente
un grupo nacionalmente. Tristemente fue lo que sucedía en Ruanda. Cuando llega su hermano y le da la noticia, rápidamente su papá le dice: vete a esconder a la casa de los vecinos para que tú escapes de la muerte. Al ir ella a esconderse, corriendo, ahí en ese proceso sus padres murieron, sus hermanos también en esa masacre. Ella llega a la casa de sus vecinos. Escóndanme, dijo mi papá. Sí, mija, vente, vamos a esconderte. Entra. Este es un baño. Hicieron un baño de 3 por 4 pies cuadrados. Imagínenselo. 3 por 4 pies cuadrados. Pero el problema aquí era que, pues está bien, 3 por 4 no hay problema. Pero eran 7 personas más las que estaban ahí. Cuando ella entra a ese baño, entró pesando 120 libras. Después de que pasa el problema, ya no eran 120 libras, eran 75 libras. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo ella escondida ahí en ese baño? 3 meses. Todo por sus hijos. 3 meses. Ahora, Immaculée es una ciudadana americana. A consecuencia de eso, le dan su estancia acá. Y ha escrito 2 libros, Left to Tell, o Dejada para decirlo, y Led by Faith, Guiada por fe. En una entrevista ella dijo: ese genocidio me enseñó mucho. Me enseñó el precio del amor, de la paz y la libertad. Perdí a mi familia, pero gané la vida. Solamente Dios, hermanos, a pesar del sufrimiento, nos puede dar la paz. Solamente Él. Pero ¿sabe qué? El Señor también ha dejado a su pueblo para que nosotros también podamos estar con aquellos que sufren, que nos necesitan, hermanos, y que tenemos el bálsamo con nosotros para poder dar ese consuelo a aquellos que lo necesitan, sobre todo en estos días. Sí, quiero invitarte para que podamos pedirle al Señor fortaleza, pedirle ánimo, pedirle de su paz y poder ser un medio de consuelo a aquellas personas que sufren. Ahora yo creo que nuestra oración debe de ser: pero pastor, en mi casa, ni en mi trabajo, yo no veo personas que están sufriendo. Tú no sabes, pero Dios sí. Ahora por eso tienes que pedirle a Dios que te revele quiénes son esas personas. Señor, haz que esas personas abran su corazón conmigo, Señor, para yo ministrarles, poder orar por ellos y por ellas, Señor. Aquellos que tal vez han perdido a sus padres, aquellos que tal vez han perdido un hijo o una hija, aquellos que han perdido tal vez en divorcio o separación a su esposo o a su esposa, o son viudos o viudas, o son huérfanos, o tal vez tienen problemas financieros, problemas matrimoniales, miscarriages, asuntos legales, enfermedades. Unos sufren de otra manera y otros sufren de tal manera. Pero tenemos un Dios que puede ayudarnos en medio de ese dolor, hermanos. Te invito para que oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, que a través de ella podemos ayudar a aquellos, Señor, que están sufriendo, que están dolidos, que están pasando por crisis, que están pasando, Señor, por duelos que son inimaginables, Señor. Pero gracias, Señor, que nos has dado de tu Espíritu Santo. Nos has dado, Señor, de tu palabra y has permitido, Señor, experiencias en nuestra vida para que así como nos has consolado a nosotros, también, Señor, podamos consolar a otros. Sé con tu iglesia, Señor, para que pueda ser, Señor, un faro, que pueda ser una luz, que pueda ser un medio en los cuales las personas puedan confiar en ellos, Señor, en confiarle sus problemas, en confiarle sus conflictos, confiarle sus sufrimientos, Señor, para que puedan entablar una relación, Señor, y orar los unos por los otros, Señor. Así que bendice tu iglesia, Señor. Sé sanando aquellos corazones que están dolidos, sé dando paz y fortaleza a aquellos corazones que están quebrantados, Señor, y sé dando, Señor, también paz a aquellos, Señor, que están en conflictos, para que tu mano, Señor, les guíe a la liberación, a la paz y a la tranquilidad. Los ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.